El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús le respondió, ¿cómo puede llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. La tradición de la iglesia marca fuertemente nuestras costumbres, sobre todo desde la perspectiva en este tiempo de Cuaresma, ¿no? Digo, no podemos negar que hay una gran cantidad de acciones rituales que acompañan y le dan incluso una cierta mística a este tiempo que estamos viviendo. Puntualmente recordamos cómo iniciamos este caminar el miércoles de ceniza y escuchábamos al evangelista San Mateo que nos hablaba de la importancia que tiene el ayuno, la oración y la limosna. Entendidos estos como en su gran tradición, como elementos que nos van preparando desde una perspectiva material a algo más profundo, que es precisamente el preparar, el disponer el corazón. Digo esto, bueno, porque puntualmente la liturgia del día de hoy se centra sobre el valor y la importancia del ayuno. Quizás antes de entender más ampliamente, valdría la pena reflexionar sobre el sentido práctico de la realidad del ayuno. Muchos entendemos que ayunar es abstenernos por completo de comer, ¿sí? Hemos escuchado, hemos visto cómo a lo largo de la historia, sobre todo santos, pasaban largos días ayunando, ¿verdad? Y siempre contemplábamos, bueno, pues como que duraban varios días sin comer. Bueno, si era sin comer o era sin o no, o si comían o no comían, en el sentido estricto no lo podemos saber. Lo que sí sabemos es lo que la iglesia nos indica, ¿verdad? Y desde esta perspectiva tenemos que reconocer que aunque busca irnos privando de ciertas realidades materiales, en el fondo lo que busca es disponer el corazón, hacerle un espacio a Dios. Por consiguiente, lo que la iglesia nos marca es que en los días en los que se marca ayuno, pues ciertamente procuremos solamente hacer una sola comida al día, ¿verdad? El resto del día, bueno, se nos pide pues que seamos muy austeros en la comida, podríamos decir simplemente pan y agua, ¿no? Y limitados hasta cierto punto, porque bueno, podríamos decir que parte de la intención de esto es el experimentar una cierta hambre, ¿verdad? Una cierta necesidad material. Pero insisto, esto es lo que en sentido estricto se pediría, pero ¿cuál es la razón profunda del ayuno, el por qué? Bueno, como les decía, la razón del ayuno parte del hecho de aprender a privarnos de ciertas cosas. Privarnos de ciertas cosas, en este caso de alimento, para entender que hay un espacio que tenemos que reservar, que tenemos que cuidar para Dios. Y esto es importante porque entonces entendemos que el privarnos de ciertas cosas para que Dios sea quien ocupe el lugar, pues podríamos entender lo que no solamente implica o podría ser solamente el alimento, ¿verdad? Podríamos ayunar de muchas otras cosas. Y quizás esto muchos de nosotros como cristianos ya lo practicamos. En este tiempo de ayuno, pues no solamente ayunamos de alimentos, muchos nos abstenemos de consumir ciertas bebidas gaseosas, otros se abstienen a lo mejor de ciertas cosas que les gustan, ciertos dulces, otros a veces también buscan de ayunar tratando de dejar ciertos vicios como el cigarro, ¿verdad? Pero aquí habría que ser bastante cuidadoso. El día de hoy escuchamos cómo el profeta Isaías nos advierte de los tipos de ayunos que hacemos. ¿Por qué? Porque algunos más que a llevarnos a Dios nos pueden alejar de Él. Quizás, caso concreto, como decía ahorita, podría ser el pensar en el fumar, ¿verdad? Digo, entendemos que hay ciertos vicios, por así decirlo, que el dejarlos de golpe implican una cierta abstinencia en la persona, ¿verdad? Cierta abstinencia que podríamos decir cobra factura en la parte anímica. A mí me ha tocado ver personas, sobre todo en este tiempo de cuaresma, que como un propósito cuaresmal tratan de dejar el cigarro, ¿verdad? Y todos entendemos cómo actúan muchas personas que de repente ya tienen una cierta adhesión a este consumo, ¿no? En pocas palabras, su estado de ánimo, su carácter, su manera de ser, pues a veces se vuelve insoportable, ¿verdad? Entonces, un poquito lo que plantea el día de hoy el profeta Isaías, a ver, espérame, estás ayunando esto, estás privándote a lo mejor de fumar, pero el dejar de fumar está llevándote a que maltrates o actúes de manera, negativa para con tus compañeros, para con tus hermanos, mejor no lo hagas, ¿verdad?
Ese no es el tipo de ayuno que quiere el Señor. El verdadero ayuno que Dios quiere es ese que te lleva a encontrarte, a buscarlo, a desearlo. Y por ello entendemos la necesidad de que los ayunos hasta cierto punto sean bien pensados sobre cuál es la razón de ser, sobre cuál es la finalidad. Muchas personas también buscan abstenerse, pero el abstenerse de ciertas cosas como consumo de algo y por así decirlo canalizan los recursos de la compra de esto para un bienestar o para una caridad o para una ayuda. Ahí entendemos cómo entonces va una cosa relacionada con otra. Me abstengo de algo, pero también hago una buena acción. Y eso debe de ser fundamental, porque todo esto que hacemos, todas estas prácticas siempre deben de tener como finalidad el llevarnos a Dios. Si una práctica de piedad, si una acción como tal no nos lleva a Dios, entonces quiere decir que literalmente esto no es de Dios. Puede ser costumbre, puede ser tradición, puede ser invento, puede ser incluso acción u obra del demonio que busca engañarnos. ¿Para qué? Para alejarnos a Dios. Entonces entendemos, todo ayuno en un primer momento debe llevarnos a Dios. Desde otra perspectiva escuchamos cómo en el Evangelio del día de hoy se acercan los discípulos de Juan y cuestionan a Jesús sobre el por qué sus discípulos se ayunan y los discípulos de Jesús no. Y desde esta perspectiva Jesús mismo le dice, bueno, ¿cómo van a ayunar cuando están en una fiesta? Cuando están cuando están con el novio. Entendido de esta perspectiva que quien está plenamente con Dios no necesita del ayuno. ¿Por qué? Porque ya tiene ese espacio de Dios. Porque en realidad Dios está tan plenamente en su corazón que no necesita andar abriendo espacios. El detalle es que en la vida práctica no podemos decir nosotros que seamos unos santos, ¿verdad? Por más que tratemos de ser personas de bien, pues tenemos que reconocer que la necesidad de Dios siempre está palpable y sensible en cada uno de nosotros. Por lo tal, pues es entendible que aunque seamos personas de bien, pues busquemos acercarnos más a Dios con este tipo de acciones, sobre todo aprendiendo a entender que es Dios quien debe ocupar el centro de nuestra vida, que es Dios quien debe de ocupar nuestro corazón.